de este encuentro, Rafa, que se va a poner muy interesante. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Hola, Laura Regis. En la traducción de lenguas de señas mexicana les damos la más cordial bienvenida a la hora cultural de la televisión mexicana y vamos a arrancar con artes escénicas, Laura. Efectivamente, porque el telón se abre en la Ciudad de México para descubrirnos al mundo. Después de 3 ediciones, el teatro independiente, el que algunos llaman marginal y que no vemos en los espacios escénicos habituales, será presentado del 19 al 27 de noviembre. Esto gracias al Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. Tiene que ver con que no se nos considera como de este grupo elite, ¿no? Que se autodenomina elite, porque son de alta cultura, cosa que no existe, pero se han caciqueado estos espacios que son públicos. Solo se presentan entre ellos, solo se programan entre ellos. Entonces, los demás que estamos caminando a pie o luchando, no se nos abren esas puertas o esas posibilidades, o se nos pone más complicado el acceder. La idea efectivamente es que seguramente nunca las verán ahí. La idea es que podamos aperturar los espacios públicos, que son de todos nosotros, para que todos esos espectáculos que están en Nezahualcóyotl, en la Gustavo Amadero, en Milpa Alta, que vienen de otros países, de Costa Rica en este caso este año, de El Salvador, que tienen y hacen teatro en las mismas condiciones que la mayoría de todos nosotros, puedan tener un espacio digno. A partir del sábado 19 de noviembre podremos ver completamente gratis en el Instituto Cultural Helénico, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Los Faros, la Coordinación Nacional de Teatro y el CENART, 32 funciones de 17 compañías, algunas de ellas de Costa Rica, El Salvador, Argentina y España. Los temas abarcan distintos problemas sociales como migración, diversidad sexual, inclusión y racismo. Tenemos una obra que viene de El Salvador que habla sobre una persona que no puede caminar y las problemáticas que tiene para poderse desarrollar como una persona normal en su país, que también pasa aquí. También la obra que viene de Colombia, que trata sobre toda la problemática de la migración y los problemas que enfrentan las personas que son desplazadas por la violencia, que también se sufre en toda Latinoamérica, como en México. Esa violencia que sufren al llegar a las grandes ciudades y lo difícil que es para la persona que viene de la periferia adaptarse a la vorágine de la ciudad. Noticias 22, Alberto Aranda. Y sin alejarnos mucho de esta temática, las letras, antes de subir a la escena, también tienen nuevas plumas. Con La Cascarita, el dramaturgo Janil Yumil Uktun, originario de Ticul, Yucatán, se hizo acreedor al Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2022. La Cascarita cuenta la historia de un grupo de infantes que convergen en un campo de fútbol, en el ficticio pueblo de Santiago Mata Indios, pueblo que se desintegra tras el arribo de un misterioso personaje y asesinato de un entrenador de fútbol. A través de ellos nos enteramos de cómo el pueblo empieza a cambiar a partir de la llegada de esta persona. Entonces la obra hace varios saltos entre el pasado y el futuro para entender qué es lo que pasó en ese momento y cuáles fueron los resultados de esa llegada de este extraño, ¿no? Tiene que ver con el narcotráfico y con el despojo territorial. Janil parte de los recuerdos de infancia para contar una historia de amor, nostalgia y cruda situación infantil. Elaboró el texto durante 2 años y lo refinó a través de un taller. La Cascarita toma un sesgo periodístico. La obra está situada cerca del 2006, 2007, ¿no? Y en el ahora se hace esta entrevista porque tras estos 15, 20 años que han sucedido, el pueblo, y no solo el pueblo, sino todo el país ha cambiado, ¿no? Entonces hay una investigadora, una periodista que rastrea a estos niños que tuvieron un primer contacto con este hombre.
La visibilidad de estas narrativas teatrales es otro de los reconocimientos que Hanil Yumil ve en la obtención de este premio. Este premio para mí es sumamente importante porque nos permite visibilizar voces que están sucediendo a lo largo y ancho del país. A veces pasa que las narrativas se enfocan en una cuestión del centro. Entonces yo creo que hay otras narrativas que a quienes les importan las comunidades o lo que está sucediendo en la periferia o como dicen allá en el centro de la provincia, ¿no? El galardón fue otorgado en una ceremonia virtual. El jurado estuvo conformado por Itzel Hatzili Lara González, Reynolds Robledo Méndez y Cintia Vanessa Rébola Aguilar. Está dotado con 120,000 pesos, la publicación de la obra por parte del programa cultural Tierra Adentro y el montaje de la pieza en el Foro La Gruta para 2023. La 12ª edición del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2022 también distinguió con una mención honorífica a Itzel Saraí Trejo Leone por su pieza Calladita. Noticias 22, Víctor Gaspar. Los clásicos acordes de Tchaikovsky suenan cada vez más cerca. Se aproxima diciembre y con ello un clásico navideño por excelencia. El Cascanueces, en la producción de la Filarmónica de las Artes, llega al Centro Universitario Cultural. Estamos estrenando nuestra compañía de danza. Es la única orquesta en México que tiene su propia compañía, la Compañía de Danza de las Artes. Acabamos de hacer un programa de La Bruja con danza contemporánea. Ahorita viene la parte de la danza clásica. Entonces somos las dos compañías de la Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes. Esta versión de El Cascanueces se trata de una producción completamente nueva. Aproximadamente en total somos 80 artistas en escena, entre bailarines y orquesta. Los bailarines vinieron a audicionar. Tuvimos la fortuna de que vinieran más de 250 bailarines a audicionar. Nos quedamos como con el 10-15% de bailarines. Toda la producción es nueva. Van a ver una producción completamente de la Filarmónica de las Artes. Empezando el vestuario, todo es nuevo, la escenografía, las coreografías, todo es nuevo, todo lo que van a ver aquí. Estamos estrenando iluminación, entonces es un espectáculo completamente diferente y nuevo a lo que ha visto el público. Estrenado en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo el 18 de diciembre de 1892, El Cascanueces, en su versión de la Filarmónica de las Artes, conmemora la fecha. Y además vamos a conmemorar el 130 aniversario de la creación de la obra. Y justamente cae en la última función de nosotros, el aniversario. Entonces es una celebración, pero en grande, porque estamos festejando nuestra compañía de danza, que vamos a hacer 10 funciones, que ya estamos a la altura de la compañía de danza, de Nacional de Danza, que hace 10 funciones por año. El Cascanueces se presentará en el Centro Universitario Cultural en diciembre, los días 9, 10 y 11, y el 16, 17 y 18. Los horarios y boletos están disponibles a través de la página electrónica de la Filarmónica de las Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar. La memoria de Mario Lavista suena entre reflejos de la noche. 50 ilustraciones realizadas por artistas de 13 países le rinden un homenaje al compositor mexicano Mario Lavista a un año de su fallecimiento a través de la exposición Reflejos de la Noche. Buscamos que justamente los autores se pudieran alinear más que específicamente a su música, a su pensamiento. En este caso, a esta mezcla, a esta amalgama de las artes y en este caso del diseño representando la música, que no solamente se puede ver, sino que también se puede escuchar. Dentro de las 50 piezas tienen un código que se puede leer a través de las aplicaciones como Spotify para poder escuchar la música de Mario y en este caso poder hacer una referencia al cartel que estamos viendo para que tengamos una experiencia sinestésica. La muestra es el resultado de una convocatoria de Posters Nodit y Urtex Digital Classics, en la que invitaron a creadores nacionales e internacionales para ser parte de esta colección.
Se dice que el cartel es un grito en la pared, ¿no? Pero es un grito visual. Y en este caso lo que estamos viendo es el grito con el corpus del sonido, ¿no? Ya literalmente es la amalgama, es la fusión. Esta exposición, que lleva el nombre de una composición de Mario Lavista de 1988, permanecerá hasta el 18 de febrero en la planta baja del Colegio Nacional. Noticias 22, Óscar Cortés. Al volver la mirada atrás, Roger Bartra se sorprende de las mutaciones de su pensar. Vean por qué. Recientemente, Roger Bartra celebró 80 años de vida. Este aniversario queda marcado por coincidencia con la publicación de Mutaciones, un recorrido por la trayectoria y las diversas facetas del sociólogo y antropólogo mexicano. Es una autobiografía intelectual que recorre los principales puntos en los cuales yo he trabajado intensamente, pero también intrigado por el hecho de que he cambiado de temática de manera notable a lo largo de mi vida, una especie de diálogo interior, es decir, un diálogo con el Bartra de hoy, el Bartra viejo, con el Bartra joven, incluso el Bartra niño, el Bartra adolescente, a lo largo de toda mi vida. Roger Bartra es doctor en Sociología por la Sorbona de París y actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, misma casa de estudios que en 2015 le otorgó el grado de doctor honoris causa. Yo llevo 50 años trabajando en la UNAM como investigador. Los académicos no suelen brincar demasiado. Normalmente de jóvenes escogen sus temas centrales y se mantienen toda su vida en torno a ellos. Ese no ha sido mi caso. Yo he estado saltando de unos temas y otros. La identidad nacional, el agro mexicano, las redes neuronales, entre otros temas, han sido objeto de estudio para el miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Su amplia trayectoria como investigador y científico de lo social ahora dejan ver en Mutaciones los múltiples cambios que ha sufrido nuestro país, incluso en el ámbito político. De hecho, como fiel testigo de numerosas transiciones, Bartra apunta que la salida del Partido Revolucionario Institucional en el año 2000, tras 70 años de gobierno, fue sin duda el cambio más importante para México. No solamente fue un cambio político, no solamente fue que por una vez dejamos el sistema de partido único, oficial, vertical y represor, sino que además se desarrollaron condiciones de libertad intelectual enormes. Desgraciadamente, hoy en día no se es totalmente consciente de la importancia que ha tenido esta transición democrática en nuestro país. Mutaciones, autobiografía intelectual de Roger Bartra, se publica bajo el sello de Debate. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Óscar Helguera, Noticias 22. Es momento de hacer una brevísima pausa. Tenemos mucha más información aquí en Noticias 22. Ya volvemos. ¿Y usted a qué viene? Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. ¿Y desde cuándo no se checa? Ay, hace como 2 meses. ¿2 meses? Hace 2 años. Hace 2 años. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Cuidado, la diabetes cuando inicia no se siente. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo. Chécate en Prevenims. Gobierno de México. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Imagina un mundo en el que no hay competencia y no puedes elegir entre distintas ofertas de servicios. Un mundo en el que México pierde. Para que eso no suceda, el IFT elimina las barreras y sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales de telecomunicaciones, radio y televisión. El IFT trabaja en beneficio de todas las personas usuarias. Así todas y todos ganamos. Competir conecta a México. Instituto Federal de Telecomunicaciones. El cine documental mexicano regresa al nido del Zanate. Zanate, el Festival de Cine Documental Mexicano, está de manteles largos, pues este año celebra sus primeros 15 años de existencia. Tenemos 26 películas en competencia, más unas 4 invitadas, más la cuestión del reto Zanate, que se van a producir 3 películas, 3 cortometrajes durante el festival, un concierto por ahí emblemático, una barra de conversatorios y formación bien interesante, muchísimas invitados e invitadas. Yo creo que va a ser una edición muy linda para poder llegar y hacer este corte de caja y ver de aquí para dónde, ¿no? Celebrar 15 años siempre es importante. A lo largo de todo este tiempo, este encuentro cinematográfico ha hecho una labor titánica, primero por llevar películas que de otra forma no se verían, y luego ha formado público ávido de ver propuestas diferentes a las que podría encontrar en una sala comercial. Nos tocó picar piedra en ese sentido, más en una zona como Colima. O sea, nosotros estamos, ¿no?, en la pancita de México, en el estado menos densamente poblado del país, el tercero más pequeñito, más o menos. No había carteleras cinematográficas alternativas, por así decirlo, en ese sentido. No había otros festivales. Y la gente empezó a llegar un poco por curiosidad y se quedó por el contenido y la dinámica que se empezó a dar en Zanate. Sansón y yo, escena 1. El festival inaugura con la película Sansón y yo, de Rodrigo Reyes, un trabajo audiovisual que muestra las nuevas narrativas y procesos casi experimentales que tienen cabida dentro del documental en la actualidad. Para nosotros es una película pues, muy especial y emblemática porque el 80-90% más o menos de la cinta fue filmado en Colima, fue filmado en Tecomán. Zanate se realiza del 20 al 26 de noviembre. Todas las actividades son gratuitas y cabe destacar que parte de su programación estará disponible para todo México en la plataforma de Filmin Latino. Noticias 22, Julio López. Nos vamos a los Emiratos Árabes con Gaby Tlaseca, quien platicó con la máxima autoridad literaria de la región. Adelante, Gaby. Qué gusto saludarlos en el estudio de Noticias 22. Soy Gaby Tlaseca y los saludo desde el desierto de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. Una ciudad que, por cierto, tiene tanto valor por la lectura que hay un ministerio justamente dedicado a esto. Es como si tuvieran una Secretaría de Cultura, pero exclusivamente dedicada a la promoción de la lectura. Es por eso que platicamos con el director de la Authority Book y esto fue lo que nos dijo. La Book Authority de Sharjah fue lanzada en 2014 por decreto presidencial, por el hoy gobernante de este emirato. La visión y el propósito de esta institución busca que las nuevas generaciones crezcan con la pasión por los libros y la cultura. Su misión es crear una nación de lectores para impulsar grandes cambios. We have a lot of program all over the year to promote reading. We do translation. We tell them read whatever you want to read in which language you want. We want people just to keep reading. If they like e-format, they like audiobooks. Even if they see movies, because it came from books. We promote music, we promote folklore, we promote heritage. The most important thing that we need now around us is reading. Reading can build bridges and bring us to love each other, closer to each other than politics or any other thing that can make us separate us. ¿Pero qué representan las nuevas tecnologías como Internet y redes sociales para la Book Authority? For sure, we have to be trendy. We have to follow every kind of new aspect and marketing available there to promote reading, to promote literature, to promote everything that we can use, social media, audible, e-books, anything. That's for we are implementing all those kind of technology into reading and to books. ¿Qué facilidades existen para las casas editoriales y los autores en Sharjah?
You know, there's no taxes. We don't have any income taxes in Sharjah. We have only VAT to be paid. But each country is different with the VAT in the Arab region. And there's 1,000 of publishers in the Arab region. We try to support them through our rights tables that we are supported. We give support to the publisher by giving $4,000 toward general books translation and $1,500 toward children books. There's over 1,500 titles been translated from Arabic to different languages. We try to bring culture together. We try to promote reading, and we keep doing that in everywhere we go around the world. Así es como este emirato es un destino considerado la meca editorial de los Emiratos Árabes Unidos, que por cierto proporciona un espacio especializado para que prosperen los negocios editoriales. Así de importante es la lectura en esta ciudad árabe. Y déjenme decirles que el hoy gobernante de Sharjah, a sus 12 años, hipotecó una daga de oro que le había regalado su padre para cambiarla por libros. Así de prioritario es para él el tema de la lectura. Soy Gaby Tlaseca desde los Emiratos Árabes Unidos. En la cámara, Olin, buen día. Muchas gracias, Gaby, por esta información que nos abre panoramas acerca de la importancia de la lectura. La Academia de San Carlos sigue replanteando e impulsando los procesos creativos. Vamos a ver esta nota. Iniciaron los festejos por el aniversario 241 de la Academia de San Carlos, uno de los principales centros de formación artística del México poscolonial, y cuyo edificio histórico hoy alberga la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Creemos que estos 241 años por primera vez se van a celebrar de otra forma. Con motivo de ese aniversario, se ha inaugurado la exposición Procesos Creativos en la Academia de San Carlos, que presenta diversas fotografías antiguas, así como esculturas y dibujos originales pertenecientes a las colecciones de la institución, que en total suman más de 70,000 bienes artísticos, históricos y culturales. Van a encontrar ustedes verdaderas joyas realmente de nuestro acervo. Vamos a poder ver dibujos de José Clemente Orozco, de Diego Rivera, ¿no?, de los grandes maestros, bueno, grandes alumnos, ¿no?, que después fueron maestros de la Academia de San Carlos. Este dibujo fue hecho cuando Orozco era un joven en las clases nocturnas de dibujo. La muestra da cuenta de las diferentes etapas de enseñanza que atravesaban los alumnos que se formaban en la Academia de San Carlos, y donde el dibujo era la base sustancial para la formación de pintores, escultores, grabadores y arquitectos. Hoy en día en la Facultad de Artes y Diseño podemos seguir encontrando que el dibujo es la base de la enseñanza. La exposición Procesos Creativos en la Academia de San Carlos podrá visitarse hasta el mes de enero. Está abierto de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Los 16 días de activismo contra la violencia de género llegan a la zona violeta con esa historia contra la violencia vicaria. Muy buenas noches. Tuvieron que pasar 6 años para que por primera vez en México se hiciera justicia a una mujer víctima de violencia vicaria. Sucedió en Puebla. Se vinculó a un hombre a proceso por quitarle el hijo a su madre. Andrea Lezama, presidenta de la colectiva CAMCAI, fue la mujer que promovió este caso. El hijo de Andrea fue sustraído por su padre y llevado a vivir a Baja California con la anuencia de la familia. Desde esa fecha, Andrea no ve a su hijo ni ha tenido algún tipo de contacto con él. Ahora está a un paso de recuperarlo. Ricardo, la expareja, ya fue encarcelado como medida preventiva. Violencia vicaria es un término prácticamente nuevo en nuestro país. En España comenzó a utilizarse para referirse a la violencia que se ejerce principalmente contra una mujer utilizando a sus hijos o hijas para causarle daño.
Desde el 2016, Andrea realizó denuncias contra Ricardo, pero no fue sino hasta ahora que la justicia le dio la razón. Ricardo N. va a permanecer en prisión preventiva el tiempo que contemple la investigación complementaria que dará seguimiento la Fiscalía de Puebla. Para que esto fuera una realidad, la primera vinculación por violencia vicaria se tuvo que modificar el Código Penal de Puebla. En junio del 2016, Ricardo N. recogió a su hijo de 1 año y 10 meses de edad en el domicilio de su esposa. Habría prometido regresarlo en junio, pero no lo hizo y han pasado, como le digo, más de 6 años. Desde agosto en Puebla, la violencia vicaria se castiga hasta con 10 años y 8 meses de prisión y una multa económica. Jennifer Seifer, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, dice que lo que sucedió en Puebla da esperanza para al menos 7,000 mexicanas que están padeciendo violencia vicaria. Puebla hace historia y miles de mujeres también esperan hacer historia contra la violencia vicaria. Muy buenas noches. Hoy en Debate 22 les presentamos la segunda parte de Aborto. A 1 año de la despenalización, programa en el que acompaña Gaby Tlaseca, estará con ella la secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandra Ziptalier. No se lo pierdan, va a estar muy interesante, un tema de gran actualidad. Regresamos en un instante. En Petróleos Mexicanos, las decisiones se orientan al bienestar del pueblo. Durante la pandemia, Pemex continuó invirtiendo y de la mano de sus trabajadoras y trabajadores no detuvo su operación. A pesar del daño causado por la reforma energética, la estrategia de recuperación del mercado y la calidad de nuestros productos incrementó las ventas a precios justos. Seguiremos esforzándonos para alcanzar la autosuficiencia energética. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Nos encontramos con la física Cristina Oropesa y con el físico Gerardo Herrera para hablar de los equipos mexicanos que participan en uno de los más grandes experimentos que se realizan en nuestro planeta, en el Gran Colisionador de Hadrones, en Ginebra, Suiza. Hablaremos del trabajo que los mexicanos realizan en este gran acelerador, de la participación de México en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares y del impacto que este trabajo tiene en nuestro país. Acompáñenos a descubrir más sobre este gran experimento y cómo México contribuye y todo lo que está detrás de estas grandes colaboraciones científicas. Los esperamos en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Martes, 21:30 horas. En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad, hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento provoque o no lesiones en contra de una mujer se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Hagamos un viaje de más de 500 años al pasado para descubrir si vivimos en un sueño. ¿Qué comían? ¿Qué decían? ¿Cómo olían? E incluso los problemas de los traductores para mediar entre Cortés y Moctezuma forman parte de la novela de Álvaro Enrique titulada Tu sueño imperios han sido. La novela propone una teoría que reclama un Moctezuma muy de carne y hueso y que reclama, digamos, un staff, tanto de Moctezuma como de Cortés, que tienen que ser pues como debieron ser. Hay que recordar, en primer lugar, que salvo Cortés y Moctezuma, que eran, Cortés tenía 40 y Moctezuma 52, todos los demás eran infantes, ¿no? Es decir, era un montón de chamacos metidos en algo que era un conflicto al principio, ¿no? En el primer año una conversación solamente local y que al final terminó transformando la historia del mundo para siempre. Lo que hizo Enrique fue recrear la Ciudad de México en el momento del principio de la invasión. Nos cuenta sobre los palacios, los jardines, las vestimentas de unos y otros, pero también plantea el carácter de los principales personajes de este encuentro. La idea de la novela era
sacar toda esa terminología que supone esta cosa muy tonta, ¿no? Que hemos creído durante 500 años, que es que llegan los castellanos, derrotan a un imperio que tiene un emperador que no da la talla en ese momento. Todo eso son ideas tontas, y al día siguiente hay una ciudad como con monjas y padres, y no fue así, ¿no? Fue un proceso de integración que es lo que hace maravillosa esta ciudad. No solo es ficción, es una novela fantástica, ¿no? O sea, definitivamente lo que sucede al final de la novela no sucedió, ¿no? Pero clarísimamente, ¿no? O a lo mejor sí, y vivimos en un sueño. Noticias 22, Alberto Aranda. Todas las flores se transforman en canto en este material discográfico, ya van a ver. Después de una larga espera, Natalia Lafourcade presenta un disco inédito que lleva por título De todas las flores. Tenía la oportunidad de nuevo de volver a grabar mis canciones y quería que el universo musical que las arropara correspondiera a mis gustos musicales, a mis inquietudes y a mi momento. En esta producción no solo se deja ver la influencia de la música tradicional y clásica, sino que, a decir de la cantante, es un disco que reúne temas muy personales. Pues realmente es personal porque las canciones hablan de mi vida, hablan de... El disco encierra una etapa de mi vida. Tiene canciones que compuse desde el 2018 hasta el 2021, digamos. Y realmente el sueño de hacer un nuevo disco nace en el 2020, cuando me doy cuenta que ha pasado mucho tiempo, y De todas las flores es un disco que, así como habla de mi vida, habla de la muerte, habla de la medicina en la tierra, en la naturaleza, de todos esos elementos que me fueron acompañando en el proceso de salir de un quiebre. ¿Y el quiebre por qué fue? Bueno, el quiebre comienza de desamor. Es así, es un quiebre de desamor, pero no con otra persona. Es un quiebre de desamor conmigo misma. De todas las flores fue producido por Adam Jodorowsky y cuenta con la participación de músicos como Emiliano Dorantes, Sebastián Steinberg, Cyril Atef y Marc Ribot. Nunca me hubiera imaginado grabar un disco con Marc Ribot, aunque lo admiraba muchísimo, pero yo ya he dicho no. El tipo de proyectos que Marc Ribot hace, quizás no sé cómo se podría encontrar en mi mundo. Sin embargo, Adán me dijo, yo creo que estas canciones de este disco serían muy bien interpretadas por un guitarrista como él. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora remontémonos a ese momento cuando el arte decidió salir de los museos. Entre la década de los 80 y el primer decenio del siglo XXI se desarrollaron múltiples propuestas artísticas y ejercicios experimentales que dejaron los espacios museísticos para intervenir el espacio público. El Museo de Arte Carrillo Gil da cuenta de ese periodo en la exposición Un lugar en un momento. Es una tradición que viene de alguna manera iniciándose desde las vanguardias artísticas, las primeras vanguardias artísticas del siglo XX, y el deseo de salir del espacio contenido del museo, en donde hay todo un ejercicio de poder legitimador de las obras. Encontrar una manera de dialogar e incidir en el espacio fue la principal motivación de los artistas durante 3 décadas. Videos, imágenes e impresiones de gran formato en la exposición perpetúan el paso de estas instalaciones por la Ciudad de México. Todas las obras que forman parte de esta exposición ya no existen, son obras efímeras, fueron pensadas para lugares específicos en un momento específico, y eso hace que lo único que se conserve de ellas sea una narrativa verbal, sea una serie de documentos. El propio Museo de Arte Carrillo Gil se vuelve parte de la muestra, pues un proyecto ideado en 1996 por Juan José Gurrola ha cobrado vida en la fachada del recinto. Se trata de una reproducción en periódico y engrudo del cadáver de la gallina en el cuadro de David Alfaro Siqueiros, Muerte y funerales de Caín, una obra que, dicho sea de paso, también forma parte de la colección del museo. En el 47, cuando realiza esta
Esta obra Siqueiros significa la muerte de los regímenes totalitarios, del capitalismo, de todo aquello que las masas necesitaban aniquilar de alguna manera para poder existir como pueblos-nación. Colocarla sobre la fachada del museo incide nuevamente en un cuestionamiento sobre qué es lo que representa este animal muerto. ¿Es la muerte del sistema? ¿Es la muerte de las instituciones? ¿Qué es? La pieza Muerte y funerales de Caín, no homenaje a Siqueiros, descansará sobre la techumbre del Museo de Arte Carrillo Gil hasta el 24 de diciembre, mientras que la exposición Un lugar en un momento se podrá visitar hasta marzo del 2023. Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¿Cuánto puede decir la vestimenta? Hoy, a propósito del proyecto original, les compartimos esta reflexión sobre los mensajes de la indumentaria. Hay señales en muchas de las comunidades cuando es una niña, cuando ya es una joven casadera, cuando es soltera o casada, cuando es viuda, cuando es para enterrarse. Es decir, son capas y capas de significados que nos da la indumentaria como conjunto. Aparte estarían las piezas en lo individual. En Michoacán, en Santa Fe de la Laguna, se ponen en la parte de atrás lo que llaman un rollo, que puede ser nada más la mitad o una prenda completa, y en algún momento, porque creo que eso ya se está perdiendo, el rojo era soltera y el negro era casada, ¿no? Y son mensajes que se están lanzando a toda la colectividad que conoce estos detalles y te pueden decir, pues mira, está soltera, la puedo cortejar, está casada, pues es una madre de familia. Prepárense para evitar el colapso. A través de la exposición titulada Habitar el colapso, el Museo de Arte Carrillo Gil nos ofrece un recorrido por 11 proyectos de la artista mexicana Cintia Gutiérrez. Habitar el colapso tiene que ver o parte de la idea de cómo están colapsando las estructuras y cómo podemos pensar en trazar otras líneas o nuevos panoramas, porque el futuro que habíamos imaginado no existe ahora. El trabajo de la artista mexicana reflexiona desde distintas perspectivas la noción de historia, identidad nacional y patrimonio cultural. La muestra inicia con la instalación Falsos Peregrinajes, que está integrada por esculturas que simulan piezas prehispánicas fusionadas con pedestales de museos. Y también el elemento museístico, pulcro, blanco, que de alguna manera valida los objetos que presenta, ¿no? Hablar de eso, de cómo las paredes y las bases validan ciertos objetos, ciertas historias y le dan oficialidad a lo que alberga, se pone un poquito en cuestión a través de esta pieza. Yo creo que una de las partes más interesantes del trabajo de Cintia es cómo logra mezclar los símbolos tradicionales, en particular los símbolos patrios, con las materias primas que también nos identifican como mexicanos. Y hay varios trabajos aquí que lo ponen en juego, lo critican, lo cuestionan y a veces también lo ponen en una situación de apreciación estética simplemente, que también se vale. Al fondo de la exposición se encuentra una águila de bronce fragmentada en 130 pedazos. La pieza se llama Aliento Suspendido. Es un monumento caído y presentado en un horizonte en donde todo es incierto, la identidad está rota y bueno, cuestionar esta idea de nación, si todavía es vigente. Con esos fragmentos, la artista realizó una obra gráfica en la que simbolizó una nueva configuración de la identidad. Esta muestra, que está integrada por esculturas, obra gráfica, textil y video, permanecerá hasta el 9 de abril. Los invito a visitar la exposición, a repensar las imágenes, los monumentos, los elementos que conforman lo que creemos que somos y pensar hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Noticias 22, Óscar Cortés.
artes plásticas y libros al regresar de la pausa. ¿Y cómo ven que vienen los del INEGI para hacerme unas preguntas del censo agropecuario? Y luego, pues respondí por mis tierras. Por mis cosechas. Yo respondí por mi ganado. Por mi trabajo. Por el campo. Porque respondiendo al censo, conocemos más sobre el campo. Censo Agropecuario 2022. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Participa. Del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los programas deben incluir al principio y a la mitad de su transmisión un mensaje que indique si son aptos para ser vistos por la infancia o no. Un programa puede contener temas para adultos, pero puede ser adecuado para ser visto por adolescentes. Entonces, aparecerá la clasificación B15 y podrá transmitirse a partir de las 9 de la noche. Ningún programa clasificado solamente para adultos debe ser exhibido antes de las 9 de la noche. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Hace un año, nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, despenalizó la interrupción del embarazo. ¿Qué implicaciones ha tenido esto? ¿Cuáles son sus alcances? Hoy platicamos con Alejandra Espitalier, quien es secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ale, buenas noches. Hola Gaby, buenas noches. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de cómo ejercer un derecho no puede ser al mismo tiempo un delito. Y cómo todas las normas que penalizan el aborto son inconstitucionales. Vamos a ver los alcances hoy, martes, Debate 22. Hoy, 21 horas. El movimiento muralista está más vivo y más cerca de lo que imaginamos. Se me hace muy triste, la verdad, que no capitalicen este arte, que no lo aprovechen en todos lados, ¿no? Como dices, en Iztapalapa hay un programa que ha sido muy prolífico, es una cantidad de murales que hay por todos lados. También ha habido otro de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México que han estado haciendo, por ejemplo, en Tlalpan, al lado de las estaciones de metro. Me parece triste que haya delegaciones y gente que lidere estas delegaciones, bueno, alcaldías ahora, que no lo usen a su favor, ¿no? Y al contrario, o sea, ganarse enemigos, ganarse, no sé, polémica o que por una idea pues totalmente como, no sé, absurda de borrar arte, ¿para qué? No lo entiendo. Desde su libro Los nuevos muralistas mexicanos, Cintia Arvide se ha interesado por registrar los murales que se hacen en la actualidad. Ahora presenta Muros Somos, 33 murales con historia, en el que reúne 33 proyectos realizados por artistas mexicanos en distintas ciudades del mundo. Para mí está claro que el muralismo en México tiene mucho peso, mucho simbolismo, que nunca acabó este movimiento, que se transformó. Entonces, en mi perspectiva, este movimiento se transformó. Ahora, claro, tiene otro contexto, otras características, pero encontramos muchos paralelos. El volumen tiene 3 secciones: identidad, que son los murales que crean un vínculo con un lugar o comunidad. La segunda sección es temas sociales, en donde los creadores abordan cuestiones como la violencia de género, el COVID, migración e incluso el sismo del 2017. El libro concluye con medio ambiente, en donde los artistas invitan a crear conciencia. Es muy, muy poderoso el arte urbano, el muralismo urbano, por varias razones. Una, el simple espacio físico, ¿no? El transitar un espacio en la ciudad y el tener un muro que de repente se sale del contexto, porque tenemos muchos muros, no sé, gris, beige, no sé, y de repente tienes muros que salen, ¿no? Que brincan. Noticias 22, Alberto Aranda.
A partir de este fin de semana, Morelia, como cada año, se viste de música. Laura Barrera tuvo la oportunidad de platicar con la directora del Festival de Música, Miguel Bernal Jiménez, que vale la pena disfrutar y vale la pena ver esta conversación. Efectivamente. El Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, nació en 1989 con el fin de extender el conocimiento musical con base en el proyecto del célebre compositor Miguel Bernal Jiménez, justamente. Cursos, clases magistrales, además de presentaciones de solistas y agrupaciones, conforman un encuentro que en su edición 34 se lleva a cabo del 11 al 20 de noviembre. Verónica Bernal Vargas, gracias por esta comunicación para hablar del festival. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, qué gusto saludarte. Verónica, desde su fundación el festival ha vivido momentos mejores que otros. Actualmente, ¿en qué etapa se encuentra? Pues mira, después de una pandemia, yo creo que al final nos hemos logrado reinventar. Nosotros fuimos de los pocos festivales que continuamos haciéndolo presencial, con un 30% de aforo en 2020 y el 70% en 2021, pero ahora el volver a tener grandes músicos de diferentes partes del mundo, como son estos 10 países que van a estar presentes en esta edición, es un gran logro. El volver a respirar, como todo el público dice, ahora sí me voy a volcar al festival, voy a ir al festival, voy a disfrutarlo, voy a traer a mi papá, ¿no? Que normalmente los señores sobre todo estaban muy encerrados. Yo creo que al final nos ha ayudado también a repensar cómo hacer cosas más innovadoras, más creativas y sobre todo más cercanas, que tengan experiencias de vida a la gente que venga al festival. El festival tiene una vocación formativa. Morelia, pues sabemos, tiene el primer conservatorio de América, el Conservatorio de las Rosas. Tu abuelo, Miguel Bernal Jiménez, fue un enorme impulsor de la música. ¿Cuál es la aportación que sientes que ha realizado este festival a los profesionales de la música? Porque, bueno, pues desde luego está el conservatorio, pero el festival le da mayor luz a el trabajo artístico que se realiza. Claro, mira, estos 34 años, todos los artistas que vienen deben de dar clases y cursos a los chavos estudiantes de música del país. Yo creo que el legado mayor es ayudarles en su formación justo a estos chicos, porque a veces sería muy complejo poder ir a Austria, poder ir a Edimburgo, poder ir a San Petersburgo, y también el vínculo que hemos generado a lo largo de estos 34 años, que varios de ellos pues puedan de repente, oye, algún gran músico los ve con ese talento y los apoya con alguna beca, o también el intercambio que hemos tenido con otros festivales en el mundo para que también estas agrupaciones de jóvenes músicos puedan ir. Yo creo que ese es un tema fundamental para nosotros, la creación también de públicos. Creo que ese es un tema que el festival ha logrado. El primer festival había un 10% de aforo en el teatro y la gente decía, música de concierto, ¿y eso qué es, no? Entonces creo que también hemos abonado mucho al amor también de la música clásica. Por supuesto, en el festival, como bien sabes, se presenta desde la música antigua hasta la música contemporánea, pero sobre todo el hardcore del festival es música clásica. Verónica, platícame, por favor, ahora que mencionabas que van a venir músicos de diversas partes del mundo, son 10 países los que estarán presentes a través de sus creadores. ¿Cuál es la oferta que podremos disfrutar a partir del 11 de noviembre? Por supuesto, inauguramos justo el viernes, Laura, viene de la City Opera de Kuala Lumpur, el director, a dirigir la Filarmónica de Jalisco con 2 grandes cantantes desde Malasia, que vienen a tocar varias áreas de ópera, desde Carmen de Bizet, la flauta mágica de Mozart. Será una inauguración muy festiva y por supuesto, bueno, pues tenemos a Juan Manuel Cañizares, hoy uno de los guitarristas más afamados en el mundo, sucesor de Paco de Lucía, va a tocar el concierto de Aranjuez, tocando con la Sinfónica de Sinaloa y también así pues varias agrupaciones de República Checa, de Austria. Viene una gran arpista a tocar en un templo precioso que es un templo barroco, el Templo de las Rosas, que como bien sabes pues el festival no solo sucede en sus teatros, sino también los palacios, estos palacios virreinales se convierten en las mejores salas de concierto, o estas bibliotecas antiguas preciosas con el Cuarteto Janáček de República Checa, o los templos, o las plazas públicas, ¿no? Que también es un escenario maravilloso que la gente cada vez está esperando más el festival.
Y bueno, pues es una oportunidad también para conocer la obra de Miguel Bernal Jiménez, un compositor que muere muy joven, a los 46 años, pero que deja un legado enorme, que compuso una gran cantidad de obra que se estrenó en algunos casos incluso en el extranjero. La gente hoy en día seguramente en Morelia, la gente que va como público, como especialistas, conoce más a este compositor mexicano que quizá no ha tenido la resonancia de otros autores. Pues sí, yo creo que también ha sido un poco que hemos platicado, Laura, que tengan mayor accesibilidad a la obra de Bernal Jiménez. Bernal Jiménez dejó 250 obras orquestales, corales, ballets, ópera. Entonces, hemos estado trabajando, por supuesto, con su archivo musical para que más gente lo conozca. Y justo en esta edición vamos a presentar de obra coral de Bernal, con 40 obras que se han transcrito, que se están editando y que la gente las va a poder ya tener tanto virtualmente como en físico. Y creo que eso pues ayudará a que más gente conozca quién era Bernal Jiménez y cuál fue su legado musical para el mundo. Verónica, en esta ocasión además se amplían las sedes. No solamente estamos hablando de Michoacán, que hay varios espacios, además de Morelia, sino otras partes de la República Mexicana. Por supuesto, tendremos el Museo Caluz una extensión en Ciudad de México, encantados de que el Cuarteto Checo esté por allá. Tendremos la repetición de la inauguración también en el Teatro Degollado en Guadalajara. Tendremos en el Centro de las Artes en Querétaro, en Culiacán. Y bueno, pues muy contentos. Y contentos también de llegar a muchas latitudes dentro del interior del estado de Michoacán. Sabemos que la música también es una cultura de paz, ayuda muchísimo. Y creemos firmemente que, bueno, pues dentro de estos 13 municipios que estaremos en Michoacán, iremos abonando también a ayudar al tema de la paz. Y bueno, pues Morelia, por supuesto, que será la sede principal de todos estos grandes conciertos. Verónica, además, quienes no puedan asistir a alguna de las sedes podrán ver algunas de las presentaciones de manera virtual. Por supuesto, vía streaming, que nos sigan en el Facebook Live del festival o en el canal de YouTube. Nos gusta el Festival de Música de Morelia. En todas las redes sociales estamos como F Música Morelia, o a través de la página web también, festivalmorelia.mx. Y por supuesto, Canal 22 también transmitirá varios de los conciertos, lo cual pues estamos muy agradecidos con ustedes. Verónica, muchísimas gracias por platicar con Canal 22, con Noticias 22. Voy a cerrar esta entrevista con 3 preguntas que creo que ya lo conoces. Son preguntas un poquito sorpresa, preguntas de respuesta inmediata. A ver, vamos con la primera, si te parece bien. Algo que admires de don Miguel Bernal Jiménez, tu abuelo, el gran músico del que hemos hablado. Su tenacidad, sin duda alguna. Pues sí, la verdad, para tener esos logros en tan poco tiempo, en una época muy complicada. Un alimento michoacano preferido, que ya sabemos que la comida, los postres de por allá son verdaderamente suculentos. Híjole, los uchepos, a mí me fascinan. Bueno, sí, algo muy tradicional. Y finalmente, ¿algún músico del pasado al que invitarías a tomar un café? Híjole, Bach, yo creo. O sea, alguien tan apasionado como él debió haber sido maravilloso poder charlar y platicar con él. Una plática con él. Verónica Bernal Vargas, un placer platicar contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Un fuerte abrazo y por acá los esperamos del 11 al 20 de noviembre. Pues bueno, si algo le heredó también Verónica a su abuelo es la tenacidad. Es un festival que no se pueden perder, Laura. Efectivamente, es extraordinario. Ahí se reúnen grandes músicos y además tiene esta parte formativa que yo creo que es muy importante que tenga un encuentro, ¿no? Pues está la invitación hecha a partir de este viernes. El Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, gran tradición, 34 años de historia, y lo celebramos, ya escucharon también a través de la pantalla de Canal 22. Y a propósito de música, Laura, nos vamos con el recuerdo de un gran compositor de Reino Unido que llevaba lo irlandés en la sangre. Arnold Bax. Y con esta música de